Que si te fijas tiene una sonrisa muy falsa. O sea, él está, estúdialo para que veas que él está detrás de la cámara, se aparece una cámara y enseguida una sonrisa que es falsa. El problema de la gente es la educación, precisamente lo que acabas de decir, o sea, falta de educación. Las escuelas ya no educan como antes. ¿Cómo puedes entender tú, que has vivido todo eso en carne propia, que una ciudad que es la cuna del capitalismo pueda tener un personaje como Mandani como alcalde? Bueno, es terrible, pero es de cierta forma lógico. Es una ciudad que lleva muchos años teniendo esa obsesión de introducirse en el mundo más oscuro, y en ese mundo oscuro se ha por fin logrado introducir, ¿no? O ha ganado la oscuridad en esa ciudad, ¿no? Es terrible, yo llevo muchos años viajando a Nueva York y viviendo de cierta forma a través de mi familia en Nueva York, y es terrible porque es una sociedad que ha perdido, sobre todo, Marian, verdad. Era una sociedad, la de Nueva York, muy verdadera, muy auténtica. Y eso se ha perdido. Fíjate que tú has hablado de memoria histórica y ellos se han aprovechado de esa, se han apoderado del concepto. Y la memoria histórica no puede existir sin verdad. De hecho, es donde único existe es del lado nuestro, porque del lado de ellos es solo mentira, porque no conocen la verdad. Y más con este personaje, Mandani, que es musulmán, sabes que además en el islamismo radical y en la educación en esos países de donde él viene, Uganda, pues la taquilla, la mentira, hacia nosotros nos enseñan que la verdad es lo importante, para ellos la mentira es más importante que la verdad. Todo lo que él ha dicho es mentira. Incluso cuando le preguntan, como en una época, un periodista notorio de aquí le pregunta qué piensa de Fidel Castro, qué piensa de Nicolás Maduro, él responde exactamente lo mismo que respondió Hugo Chávez en su momento. Ajá. Entonces ahí tienes, desgraciadamente. Sabes que yo comenté mucho ese discurso de apertura, de aceptación de su victoria, porque me recordó justo al de Hugo Chávez, porque era el nuevo Mesías, era el que yo voy a hacer, yo voy a prometer, yo voy a hacer. Y claro, yo no soy cubana, pero llevo muchísimos años acá mirando la decadencia de todos estos países que piensan que a mí no me va a pasar. Por eso te hablaba también de la prepotencia. No, eso puede pasar allá, pero a mí no me va a pasar. Y me preocupa porque ese mensaje hasta mesiánico, donde él es el gran Mesías, hay gente que sigue comprándolo. Hay gente que piensa que yo te voy a dar autobuses gratis, yo te voy a dar una educación universal gratuita, yo voy a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Oiga, pero no se da cuenta que de dónde va a salir eso, es solamente una cuestión de dónde, cómo. ¿Nadie se hace esa pregunta? Nadie se hace esa pregunta, y además es un discurso ya tan trillado, tan antiguo, tan baratucho, ¿no? Porque es un personaje además que, si te fijas, tiene una sonrisa muy falsa. O sea, él está, estúdialo para que veas que él está detrás de la cámara, se aparece una cámara y enseguida una sonrisa que es falsa. Como Es que es un personaje falso. Es un personaje falso y toda su palabrería es falsa. El problema de la gente es la educación, precisamente lo que acabas de decir, o sea, falta de educación. Las escuelas ya no educan como antes, falta de lecturas. Yo, mientras lo miraba todos estos meses, decía, Dios mío, Ayn Rand, ¿qué pensaría esta mujer que además de origen ruso, conocía muy bien el comunismo, llega a Estados Unidos y escribe los maravillosos libros que escribe contra el comunismo? Y este es un ser profundamente comunista, profundamente islamista, antisemita. Celebró su esposa, a la que ahora ponen de que es muy bella en comparación con la primera dama. O sea, además hay como un cambio de concepción también. Ella no es primera dama de nada. Dios. O sea, la mujer de un alcalde no es primera dama de nada. El gusano de la manzana. La única primera nada, ella es primera nada, pero la única primera dama es Melania Trump. Y la comparación es que es todo tan vulgar, Marian, de una vulgaridad. ¿No crees que, y sobre todo a lo largo de toda tu experiencia,
a los conservadores durante mucho tiempo. Creo que hay un despertar y de eso vamos a hablar ahora, pero ¿no crees que nos ha hecho falta narrativa? Nos han ganado esa narrativa. Cuando tú ves lo que ha ocurrido con Mandani, por ejemplo, con los jóvenes, el discurso que se ha utilizado y la trinchera ideológica que ha tomado el Partido Republicano y los conservadores de decir, bueno, estos son de repente, es una ciudad azul, esto es un estado azul, no vamos a gastarnos en una cosa como esta, pero no se dan cuenta que en esos discursos que se hacen de alguna forma extensivos entre la juventud, hay una carencia que ahora, por eso te digo que hay un despertar. Charlie Kirk marcó un antes y un después, y creo que hay parte de esa juventud que comienza a despertar. Pero creo que a los conservadores les falta retórica, les falta narrativa. Absolutamente, le falta retórica, narrativa, le falta también formación, cultura, porque se llega al poder con una incultura tremenda, y les falta algo que yo diría que es necesario en política, que es maldad. Hay que ser malditos como ellos. Ellos tienen una maldad intrínseca, o sea, ellos nacen con esa maldad desde que le empiezan ya a formarlos, los forman en esa maldad. Solo hay que ver las películas de Mira Nair, que la gente en un momento aplaudió, menos yo, cuando yo vi La familia Pérez llevada al cine, un libro de Cristina García sobre la comunidad cubana y todo eso, grandes actores y todo, pero aligeró el libro de una forma tan brutal que no tenía nada que mostrarme a mí, por ejemplo, y sin embargo algunos cubanos se tragaron eso, ¿no? Tal vez por los actores y eso, en fin, total. Además, el padre de él pertenece a la hermandad musulmana, que lo han negado, que eso, bueno, él está muy cercano a la hermandad musulmana también, que ya debieran, ya por ejemplo, ya los republicanos debieran, estando en el poder, debieran considerarlo para determinar que es un grupo terrorista. Pero sabes una cosa, no tiene a veces culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Yo no me puedo entender cómo en una ciudad como Nueva York, que además de ser la cuna del capitalismo, es la casa, es el hogar del mayor exilio de judíos fuera de Israel. Yo no me puedo creer cómo esos padres de esos hijos que han sido maltratados en esas universidades, que no son mi hijo, ni posiblemente el tuyo o el de nadie, son sus hijos que han sido maltratados en las universidades de Nueva York. ¿Cómo es posible que voten todavía por quien es el maltratador? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Está en su historia, ellos votan siempre lo que más se le parezca a la izquierda. Y yo he ido varias veces a Israel. Cuando he ido a Israel, por ejemplo, a mí en la Universidad de Jerusalén se me apareció un tipo disfrazado de Fidel Castro mientras yo hablaba. Entonces ese tipo de cosas todavía, yo pensaba que después del 7 de octubre se habían puesto a reflexionar, y además con todo lo que tú acabas de decir, que estamos viviendo en contra, el antisemitismo tan terrible que se está viviendo, que hasta nosotros nos hace daño, porque nosotros vemos la injusticia y hemos vivido también la injusticia y no podemos aceptarla. Y yo no entiendo tampoco, como tú has dicho, cómo es posible que también los judíos de Nueva York hayan querido, yo creo que ellos piensan que acercándose pueden hacerles entender. A esa gente no se les hace entender de ninguna manera. A esa gente no hay que votarlos. Punto. Directamente. Hablando de seres malditos, porque realmente de los que vamos a hablar ahora son malditos por naturaleza. ¿Qué está pasando con Cuba? ¿Cómo ves Cuba? Hubo un huracán, salió a la luz todavía mucho más las penurias del pueblo cubano, del egoísmo de ese gobierno que es capaz de tener 18.000 millones en las arcas de Luxemburgo o de otros paraísos fiscales, y sin embargo no mueve ficha para ayudar a su pueblo. ¿Cómo ves la situación de Cuba en este momento? Bueno, la situación real es terrible. Cada día es peor porque está muriendo gente a montones, niños sobre todo, por tres virus. Incluso hay uno desconocido que no se sabe de dónde salió y no informa nada, no dice nada, como siempre, porque eso es un desastre total, es una tiranía de ya más de 66 años, donde el único objetivo es destruir al ser humano. No hay otro objetivo que ese. Y ellos cada vez más con más poder, más dinero, porque además la Unión Europea no le quiere quitar las ayudas, le da montones de millones. España les ha dado este año 374 millones, más los millones de la Unión Europea, más los comercios con China, con Rusia, que los tienen una especie de privilegio de comercio.
que eso ellos no pueden hablar más de embargo, porque además el embargo, Estados Unidos les mandan ayudas para alimentos y Sí, para claro. medicinas, Sí. una gran cantidad, El embargo es un chiste, o sea, que le ellos se pregunto. meten en los bolsillos porque ellos son unos cacos, ellos son unos ladrones, ellos son unos tiranos, que lo único que quieren es la destrucción del cubano. Hace falta hablar claro, porque Gaesa, que es el gran imperio, que es uno de los pulmones que ha tenido el régimen de entrada y de salida, han lavado dinero como locos, la construcción de hoteles cuando realmente la capacidad ahora mismo turística está bajo mínimos, con esos virus que tú nos estás comentando, basura por las calles, una criminalidad que nunca se había visto, falta cada vez más insumos, no hay luz, aunque haya generadores en los hoteles te los ponen unas horas y después los turistas se mueren realmente de calor y de angustia. Es decir, el turismo ha bajado, las remesas han ido bajando consistentemente, pero Gaesa sigue todavía prosperando. ¿Y por qué prospera Gaesa? Esa es la gran pregunta. Bueno, Gaesa prospera porque también el mundo quiere que prospere Gaesa, o sea, todo el mundo hace su juego con Gaesa y mira, esa es mi cámara. Yo voy a decir algo, lo que está pasando en Cuba no es solo el problema de la tiranía, yo creo que Estados Unidos ya debiera acabar con eso, tal como ellos mismos pusieron a Fidel Castro en el poder, como lo pusieron, que le hicieron un embargo de armamento a Fulgencio Batista y Saldívar. Yo le pediría, hace poco en la Gaceta de la Iberosfera en España, publiqué los 10 puntos para acabar con la tiranía castrista. Ustedes tienen a 90 millas al peor enemigo, acaben con eso de un golpe. Eso en 2 horas se termina. Terminen ya con el sufrimiento, no tienen, yo sé, obligación, pero de alguna forma las damas cubanas, las damas españolas, hicieron posible que este país fuera independiente, Estados Unidos, las grandes damas de Cuba que donaron lo que donaron durante el periodo de las 13 colonias para que Estados Unidos fuera independiente, de alguna forma nos lo deben doblemente, no solo por aquel momento, sino también por haber cometido el grandísimo error de meter al delincuente, al gángster de Fidel Castro en 1959 en el poder, hasta hoy en día que esa familia mafiosa, terrible, asesina, criminal, continúa destruyendo el país. Por favor, 2 horas solo se necesita. Fíjate, Zoe, me encanta que hayas dicho eso, que lo hayas dicho con tal claridad y que lo hayas hecho mirando a cada persona que nos está viendo ahora a los ojos, porque yo durante mucho tiempo, cuando fue la invasión, por ejemplo, a Irak o lo que ocurrió en Afganistán, yo decía, no se trata de hacer apología del terror, porque tienen a 30 minutos de la Florida, al peor criminal de la historia. Tienen a 30 minutos de la Florida al mayor cáncer que ha hecho metástasis en América Latina, en España y donde se pueda llegar a mirar, y sin embargo no se hace nada. Y mi pregunta es, ¿por qué no se hace nada? Bueno, porque yo pienso que es un problema también económico, que Estados Unidos hace muchos años determinó que Cuba tenía que ser, dado su situación estratégica, pobre para que no hiciera competencia quizás a Las Vegas, a otros lugares en Estados Unidos, a la propia Estados Unidos, a Miami, por ejemplo. Y con eso han estado muy contentos las otras islas que también aprueban que sea Cuba pues la hermana pobre, la compañía pobre de la región, ¿no? Pero el problema es que esa pobreza solo ha quedado para el pueblo y se ha convertido, como tú acabas de decir, en un cáncer diseminado. Tú sabes que la palabra cáncer no se puede usar ahora según reglamentos en España. Se lo puse ahí a Marlaska y a todo el mundo. El comunismo es el cáncer de la humanidad. Ahora métanme presa, ahora llévenme, vengan a buscarme. Hay palabras ya en España que no se pueden decir como al inicio en Cuba. Pero se puede pronunciar Pedro Sánchez, se puede pronunciar Ábalos, se puede pronunciar cada uno de los sinvergüenzas que están componiendo un gobierno que sí ha sido legítimo porque por la composición del gobierno de España han logrado hacer gobierno, pero no es un gobierno elegido por el pueblo en ninguna de las dos ocasiones. Es decir, si nos ponemos a utilizar el diccionario, yo te puedo utilizar tropecientos, y estoy utilizando una palabra nueva, tropecientos adjetivos para poder poner a esa panda de Alí Baba y mis 40 ladrones. Que son el cáncer de España.